A muchos inversores, cuando les hablan de inteligencia artificial generativa, lo que piensan es se quedan en ChatGPT y ya está, ¿no? En los grandes. Pero ha habido otras. Ser más eficientes en la industria médica. Bueno, es que hay una serie de implementaciones de la inteligencia artificial generativa que es brutal, ¿no? Y arrancamos esta Investing Academy, como siempre, patrocinada por Freedom24, pues una plataforma que además podéis tener un depósito del 2,5% en euros, no tiene límite por arriba, es decir, podéis meter el dinero que queráis y tener un 2,5% anualizado. Y como límite por debajo son 150 euros. Desde 150 euros podéis meter vuestro depósito y bueno, que rinda el dinero, ¿no? Y además podéis invertir en diferentes productos. Así que, bueno, pues una plataforma para que tengáis en cuenta. Os pasa ahora por ahí, Chris, el enlace para que pinchéis, os unáis y que sepáis que, bueno, que es una alternativa. Además lo hablamos con Rayo cuando pasó por aquí, que por cierto, pronto va a estar en el canal de nuevo Rayo, que lo sepáis. Pronto de nuevo va a estar en el canal y hablamos de estas... digamos, alternativas y posibilidades que ofrece, ¿no? Freedom24 para hacer y proteger mediante este depósito a la pérdida de poder adquisitivo. Ahí tenéis el disclaimer en el chat para que lo leáis, también lo pondremos cuando lo subamos esto a YouTube, pero bueno, pues eso, que esto tiene un disclaimer de que pues las rentabilidades pasadas no garantizan futuras, etcétera, ¿no? Pues lo que siempre viene de la mano de este tipo de productos, ¿no? En fin, bueno, lo que tenéis aquí en pantalla es un gráfico de las inversiones de las compañías en inteligencia artificial. Evidentemente, esto ha sido una revolución que lleva ya un tiempo gestándose, no viene de ahora. Ahora ha sido el boom de ChatGPT, que es lo que os comentaba antes, y esta guerra que se ha iniciado entre Microsoft y Alphabet, ¿no? Por liderar o por tomar el liderazgo de la inteligencia artificial. Ya sabéis que Microsoft invirtió 10.000 millones de dólares en OpenAI, que es la empresa que se encarga de, o digamos, la dueña de ChatGPT, es la principal herramienta de inteligencia artificial generativa que se conoce a día de hoy. Pero luego, pues bueno, Google está en su carrera también lanzando sus avances, ¿no? en esta materia. Y por irnos un poco cómo está la situación en la inteligencia artificial y si puede haber oportunidades o no, ahora mismo evidentemente están los dos gigantes, que es lo que os comento, que son Google y Microsoft. Google, ahora conocida como Alphabet, ¿no? La principal división de... es decir, antes se conocía como Google, cambió la denominación de nombre y Google es una parte de Alphabet, es una división de Alphabet. Pero bueno, yendo a cómo está el contexto de la inteligencia artificial ahora mismo, simplemente os voy a leer una cita para que veáis un poco la importancia y cómo las grandes cotizadas de Estados Unidos se están fijando en esta tecnología. Por cierto, en el chat ahí podéis comentar lo que queráis, insisto, lanzar preguntas, etcétera, para esta primera parte del programa de hoy. Y os voy a leer una cita, parte de una cita. Y luego ya me decís de quién creéis que es esta cita. Para que veáis que no todo es Microsoft y Alphabet, ¿no? Y Google, sino que hay otras compañías, también inclusive dentro del sector tecnológico, que hablan de esto, ¿no? Y fijaos, dice, una última área de inversión que mencionaré, que es fundamental para preparar a nuestra compañía para innovar en todas las áreas de nuestro negocio durante muchas décadas y en las que estamos invirtiendo mucho, son los modelos lingüísticos de gran tamaño, conocidos como LLM, o la inteligencia artificial generativa. Dice, el aprendizaje automático es una tecnología muy prometedora desde hace varias décadas, pero no ha sido hasta los últimos 5 o 10 años cuando las empresas han empezado a utilizarla de forma más generalizada. ¿Quién creéis que dice esta cita? Os lo pregunto a vosotros. ¿Quién consideráis que es el que dice esta cita? Es una persona relevante del mundo de los negocios de Estados Unidos, pero ¿quién creéis que es? Pepsi, Nvidia, a ver, ¿algunas más apuestas?
Bueno, habéis dicho Pepsi, Nvidia, nos quedamos con estas dos. Si Apple también decís. Bueno, estás más cerca por Apple. Pues es Andy Jassy, el CEO de Amazon que sustituyó a Jeff Bezos y que también han implementado y han apostado mucho por la inteligencia artificial generativa en los últimos tiempos. Es decir, que no todo, como digo, es Google y Microsoft, sino que otras empresas, como es el caso de Amazon, que apuesta mucho por el negocio de la nube y que es el gigante del comercio electrónico, también considera que la inteligencia artificial generativa es fundamental para expandir sus modelos de negocio. Y os pongo el ejemplo. En 1997 Amazon tenía unos ingresos de 147,8 millones de dólares. Y en 2022, no sé si os acordáis, pero cerró el año con 432.000 millones de dólares de beneficio Amazon. ¿Y por qué digo esto? Porque Andy Jassy considera que la inteligencia artificial generativa y agilizar los procesos y que ponga a rodarse todo este tipo de herramientas puede hacer que tanto Amazon Web Services, que es el negocio de la nube vinculado a Amazon, como la parte del comercio electrónico, disparen sus ingresos de manera exponencial durante los próximos años por un aumento importante de la productividad. Y es a lo que voy de lo importante de la inteligencia artificial, más allá de los ruidos de corto plazo y de las situaciones tan violentas que se están viendo en los mercados, con Microsoft subiendo mucho, con Google también, Apple por supuesto, y con las tecnológicas sujetando al SP500. Pero quitando los ruidos del corto plazo, quitando los ruidos de la recesión que vendrá en Estados Unidos y quitando todo esto, pensando en un enfoque largoplacista, ideando estrategias de inversión de cara a las próximas décadas, incluso los próximos 5 años, más allá de, los ruidos que puede haber en este corto plazo, o en este medio plazo, o en este próximo año, que los va a seguir habiendo y que ya sabéis cuál es mi opinión al respecto. Pero eliminando eso de la ecuación, la inteligencia artificial generativa es una revolución que es imparable ya y que ya está en marcha y que va a seguir. Y que muestra de ello es que compañías, ya no solo como las principales dentro de la industria tecnológica que se dedican a desarrollar estas herramientas, como son Google y como es Microsoft, sino otras que de manera colateral también lo van a utilizar. Mismamente habéis mencionado ya algunas como Pepsi, como Nvidia, que también han hecho declaraciones muy fuertes y muy en esta línea de apostar por la inteligencia artificial, pues denotan que esto va a seguir creciendo de una forma muy, muy importante, y que es una apuesta de largo plazo muy clara de la que poder beneficiarse desde el punto de vista de la inversión. Y esto es una valoración y una opinión personal que hago de cara a este esquema, a este sector, ¿no? Decías, bueno, Casino, dice que le ayuda a identificar qué productos van a consumir en el futuro los clientes. Efectivamente. Y ser más eficientes en la industria médica. Bueno, es que hay una serie de implementaciones de la inteligencia artificial generativa que es brutal, ¿no? Que es fundamental. Pero a mucha gente o a muchos inversores, cuando les hablan de inteligencia artificial generativa, lo que piensan es se quedan en ChatGPT y ya está, ¿no? Y en los grandes. Pero ha habido otras que han hecho grandes cambios en este último año. Y os voy a decir algunos grandes cambios, avances que se han generado en la inteligencia artificial generativa, y fijaos que estamos simplemente en el germen de todo esto y tiene un potencial por delante muy importante, y lo estáis viendo aquí en el gráfico, que ahora vamos a ir a ello. Pero fijaos, en el 16 de febrero en concreto del año pasado, del 2022, DeepMind capacitaba un sistema de aprendizaje de refuerzo para controlar el plasma de fusión nuclear en un tokamak. Esto os puedo pasar luego la referencia también por el chat de esta noticia. Pero en definitiva es un paso importante porque se demostró con este hito, ¿no? Que se podía mejorar el rendimiento de los modelos entrenándolos con más datos. Es decir, comparando con datos hace que las máquinas vayan aprendiendo y todo esto mejore de manera automatizada. Y la investigación científica
si mezclamos millones de datos, puede avanzar muy rápidamente, ¿no? Y por eso decía que la industria médica es súper importante y DeepMind hizo este avance súper relevante. Por ejemplo, otra de las grandes compañías, antes he dicho que no había, que quería dejar al margen a Google y Microsoft, pero por ejemplo, el año pasado, en abril del 2022, Google lanzaba un modelo de lenguaje de gran tamaño, que lo denominó PaLM, P-A-L mayúscula, M mayúscula, con 540 parámetros. Y todavía es muy incipiente todo esto, o fue muy incipiente, pero se demostró que también era un avance importante en el mercado de los datos, ¿no? Y un primer paso para hacer frente a ChatGPT en este caso, ¿no? También otros ejemplos. En mayo del año pasado, en mayo del 2022, DeepMind también, insisto, es una de las compañías que está muy a la vanguardia de la inteligencia artificial generativa, y presentó Gato, que es un modelo capaz de generalizar actividades como la interacción robótica, la reproducción de juegos y el subtitulado de imágenes. Que esto por ejemplo, a nosotros nos vendría de perlas, ¿no? El tema de la subtitulación tanto de imágenes como de vídeos, etcétera, que esto lo hagan modelos de inteligencia artificial. Pues en mi caso, cuando yo, por ejemplo, entrevisto a alguien en inglés, pues no sabéis lo que puede favorecer para que todo esto mejore y evolucione. Es decir, son herramientas que incrementan la productividad una barbaridad. Y estamos en el florecer de todo esto. Estamos simplemente en la fase más incipiente. Lo que nos queda por delante es espectacular, es brutal dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Mismamente, GitHub, también en julio del año pasado, lanzaba Copilot, que es un servicio de suscripción de desarrolladores individuales. Y también es un sistema de inteligencia artificial generativa que es capaz de convertir mensajes en lenguaje natural, en sugerencias de codificación en varios idiomas. Pues, por ejemplo, tú le lanzas una idea y te puede hacer con esa idea, pues en este sentido puede parecerse mucho a ChatGPT, ¿no? Pero lanza ideas más construidas con determinados mensajes y puede ayudar, pues, incluso a lanzar una idea, por ejemplo. Tú le lanzas un concepto en inglés y dices, no sé cómo desarrollar esto, porque tu conocimiento del inglés, por ejemplo, pongamos el ejemplo, está muy, muy limitado. Tú le lanzas esa idea y te genera pues una gama amplia de un texto en base a esa idea, pero en ese idioma nativo, muy parecido también a eso a lo que hace ChatGPT, pero centralizado en este área, ¿no? Y por no ir a más ejemplos y no aburriros con cómo ha avanzado el tema de la inteligencia artificial en este área, lo que sí nos puede dar pistas de que, más allá de que en el corto plazo pueda haber una sobrereacción por parte de los inversores, que puede ser cierto, y por eso lanzaba una encuesta en mi Instagram diciendo si considerabais que era una burbuja, una oportunidad de largo plazo o las dos. Y quizá, y esto es una opinión personal, puede tener una mezcla de las dos. De que en el corto plazo se esté sobreinflando, en el corto plazo, y luego, pues evidentemente, puede haber una corrección sana de cara al largo plazo, pero es una oportunidad, sin lugar a dudas, pensando en los años venideros. Es mi opinión, ¿no? Y lo que veis en el gráfico, por ir en contexto de este crecimiento tan fuerte que tenemos, que lo tenemos plasmado en pantalla, pero todavía no hemos hablado de todo esto, al final es la inversión empresarial mundial en inteligencia artificial por actividad inversora. Y fijaos, lo que ha crecido, sobre todo en 2021, se alcanzó el pico, pero en este 2023, con todos estos ruidos que se están generando y con toda esta actividad empresarial que está produciéndose, seguramente esto vaya a crecer todavía muchísimo más. Pero fijaos, fusiones o adquisiciones, salidas a bolsa, private equity, ¿no? Es decir, inversión privada, posiciones minoritarias, ¿no? Pues han crecido una barbaridad. Estamos hablando de 276.000 millones de dólares ahora mismo en 2021 y 189.500
590 millones de dólares el año pasado. Es todavía un nivel muy bajo. Estamos hablando de una industria que puede generar billones, con B, de dólares de cara a los próximos años, ¿no? En cuestión de inversión que van a hacer las propias empresas, las propias compañías. Mismamente Google, Microsoft ya están anunciando estos planes de inversión en inteligencia artificial que van por una línea completamente ascendente. Que van por una línea que va en subida libre, ¿no? Por cierto, Zugobos, muchas gracias por suscribirte al canal de Twitch, que no te había visto. La suscripción, 1000 millones de gracias. Os invito a los que estéis por aquí, a los nuevos, a que os suscribáis. Un momentito que me está escribiendo Gustavo también. Le tengo que pasar luego el link. Ahora le voy a decir que ahora... Un segundito, ¿eh? Un segundo. Vale. Bueno, ahora le pasaré también el enlace para que vayamos a la charla con Gustavo. Antes de nada, os lo pasa por ahí Chris, uníos al canal de Discord. Ahí los nuevos, los que no lo conozcáis, tenéis información en tiempo real, análisis, gráficos, datos de interés, debates con vosotros. Os digo cómo van a ser los programas por aquí. Así que uníos a Discord, que no os va a defraudar absolutamente para nada. Además, por ejemplo, hoy los datos de subsidios semanales de desempleo los teníais en tiempo real. El dato del índice manufacturero de Filadelfia también lo teníais en tiempo real. Ahí lo teníais, ¿no? Bueno, alguna preguntita que me habéis dejado por aquí antes de seguir con esto a la parte final. Decías, Byron, dice Hugo Ferrer, nos dice que estamos en modo alcista. ¿Tú qué opinas? Tienes algunos puntos a favor, pero creo que el contexto macro no está reflejado en el modo... Bueno, luego vamos a ir a todo esto, porque ahora estamos con esta parte de la inteligencia artificial. Luego preguntaremos también con Gustavo si estamos en fase alcista, si no, ya yo en mi opinión con respecto al contexto de mercado la he dado. Y en las claves de la semana, que podéis ver el vídeo en YouTube, por ir de semana a semana, y lo voy a hacer a principios de cada semana también, estas claves, ya comentamos que si nada raro pasaba y que si había sesgos optimistas, o ciertos sesgos optimistas, sobre todo con la negociación del techo de la deuda, cosa que estamos viendo, el mercado pintaba más del lado alcista. Y así ha sido. Ya que acertamos una vez, pues vamos a decirlo también. Así ha sido. Bien, bueno, vamos a ir a esta parte final de la inteligencia artificial antes de conectar con Gustavo. Os responderé a preguntas también por privado en Discord si las tenéis, por supuesto, con todo esto, porque no me va a dar tiempo a todo. Pero quería mostraros también otro gráfico que me parecía fundamental con respecto a la inteligencia artificial, que también es esto, ¿no? Las inversiones privadas que se están produciendo en este área de la inteligencia artificial. Y esto es la evolución del 2021 al 2022. Es cierto, como que se ha visto esta ralentización que comentábamos, pero porque en 2021 ya se hicieron, ya se apostó muy fuerte por la inteligencia artificial, y los frutos de esa apuesta tan fuerte de la inteligencia artificial es lo que se está cosechando ahora. Pero las inversiones fuertes que se esperan que se puedan hacer para este 2023 se recogerán a futuro, porque son inversiones que no van a quedar en saco roto, ni van a quedar en vacío, ni van a estar en un hueco, para nada. Tendrán un sentido. Tendrán un sentido porque, ya lo hemos visto antes, la inteligencia artificial puede suponer un avance cualitativo y cuantitativo para muchos sectores. Y fijaos cuáles son los que más inversiones han hecho. ¿Qué sectores son los que más inversiones han hecho? Médico y de la salud. El primer sector que más inversiones ha hecho en inteligencia artificial es el relacionado con la salud. Luego, procesamiento de datos y nube. El siguiente, fintech. El siguiente, pues fijaos, fintech, todo lo que son robo-advisors, procesamiento de datos bancarios, pues todo esto es que es una barbaridad el crecimiento que tiene. La ciberseguridad. ¿Cómo vamos a estar dispuestos en temas de seguridad con la digitalización? Pues aquí la inteligencia artificial, para evitar fraudes, tiene un papel fundamental. Es decir, todas las empresas de ciberseguridad que se coloquen ahora en la pole position y que apuesten muy fuerte por invertir en inteligencia artificial, por una cuestión puramente lógica, estarán mucho mejor posicionadas que otras.
La industria retail. Pues antes hablabais por ahí y, por ejemplo, Nike estaba apostando muy fuerte por inteligencia artificial. Nike o Nike, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Estaba apostando muy fuerte por inteligencia artificial para detectar tendencias del usuario, del consumidor, de adaptarse exactamente a la prenda que tú quieres, todo esto. Es una revolución que yo creo que no somos conscientes de lo que se viene. No, yo creo que no... Que, por ejemplo, Zuckerberg apostó muy fuerte por el metaverso, que yo tenía mis grandes dudas con todo esto, pero con la inteligencia artificial sí que veo muy claro un avance y una progresión de cara al largo plazo. Pero bueno, aquí tenéis en pantalla pues todas las industrias que son potentes no que son potentes, sino que están apostando muy fuertemente por el desarrollo de la inteligencia artificial y que por ende pueden posicionarse muy positivamente. Pues la que menos, el Venture Capital, por ejemplo. O reconocimiento facial. O educación o tecnología de la educación. O el fitness. Está apostando muy poco por la inteligencia artificial. Están invirtiendo muy poca inversión privada en estas industrias. Asesoramiento legal, entretenimiento, muy poco en inteligencia artificial. Que por cierto, hablando de entretenimiento, es cierto que tienen que hacer más investigación de inteligencia artificial, porque yo me meto en Netflix, en HBO, en Amazon Prime, etcétera, y cuando quiero ver una serie a veces me vienen recomendaciones que yo digo, no están atinando con el algoritmo. Yo creo que falta mucho por hacer ahí. Bueno, y falta mucho en muchas otras áreas, ¿no? Pero bueno, que la oportunidad está ahí, que evidentemente hay un recorrido importante que tener en cuenta y que desde mi punto de vista, pensando siempre con ese esquema de largo plazo, pues hay un potencial y una capacidad de esta tecnología de traspasar más allá hasta límites que no conocemos ahora mismo, ¿no?